Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 2514-2016, formado por apelaciones de sentencia en amparos en las acciones constitucionales acumuladas promovidas por las entidades Productos Alimenticios Ya Está, Sociedad Anónima e Industrias Alimenticias Kearns y Compañía, Sociedad en Comandita por Acciones, contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tiene la palabra la Secretaria Adjunta. Son actos reclamados en el presente amparo la resolución de 5 de noviembre del 2014 que decretó la enmienda del procedimiento y el auto de 2 de diciembre del mismo año que declaró sin lugar el recurso de aclaración dictados por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil dentro del juicio oral de competencia desleal promovido por Productos Alimenticios Ya Está, Sociedad Anónima, contra Industrias Alimenticias Kearns y Compañía, Sociedad en Comandita por Acciones. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 18 de febrero del 2016, consideró: del agravio denunciado por la postulante Productos Alimenticios Ya Está, Sociedad Anónima. En el presente caso, con base a lo antes acotado y lo preceptuado en los artículos 209, 602, 603 y 610 del Código Procesal Civil y Mercantil, la enmienda no era la incidencia procesal correcta a asumir, en virtud de que, producto de la apelación, el Tribunal Superior tenía la facultad de confirmar, revocar o modificar la sentencia recurrida, basado en los agravios denunciados y expuestos por el apelante, para darle certeza jurídica a los sujetos procesales de que solo mediante los mecanismos idóneos puede impugnarse las resoluciones que afectan sus derechos. El enmendar el procedimiento para que se subsanen los errores que se describieron en el acto reclamado no es la vía adecuada, toda vez que al emitirse la resolución que enmienda el procedimiento, dicho acto no es apelable, no obstante regularlo la ley, porque no existe forma de que lo conozca otra instancia, lo cual estaría afectado el derecho de defensa y debido proceso al no haber forma alguna de impugnar dicha resolución, no obstante que expresamente la ley regula que no es apelable cuando la misma la dicte un tribunal colegiado. Cabe agregar que, conforme lo antes anotado, la facultad concedida de confirmar, revocar o ampliar el fallo al órgano superior ante el recurso de apelación era la forma idónea de resolver si observa afectación de derechos basado en lo diligenciado en uso de las facultades otorgadas. Si lo prudente no era confirmar la misma, tenía la autoridad impugnada la posibilidad de emitir la resolución que en derecho correspondía en congruencia con la apreciación de los hechos y la prueba diligenciada a efecto de garantizar los derechos de los sujetos procesales y con ello resolver el recurso planteado y no proceder a enmendar el procedimiento. Al concluir, esta Cámara estima que bajo los presupuestos utilizados para la enmienda del procedimiento no es la forma idónea y viable a aplicar, ya que dicha actuación afecta las formalidades procesales civiles y ello conlleva una afectación de los derechos de los sujetos procesales. Del agravio denunciado por la postulante Industrias Alimenticias Kearns y Compañía, Sociedad en Comandita por Acciones. El postulante refiere haber planteado el medio de impugnación de aclaración contra la resolución que previamente había resuelto el recurso de apelación, habiéndose establecido con base en la doctrina legal que el mencionado recurso no es un medio idóneo en la vía ordinaria común que viabilice una posterior acción de amparo. Dicha circunstancia permite concluir que debido a la falta de idoneidad del planteamiento hace inexistente la violación denunciada y como consecuencia no se conculcan los derechos
de seguridad jurídica, de defensa, debido proceso, certeza jurídica y congruencia alegados por el postulante. La acción de amparo, estima esta Cámara, promovida por la entidad Productos Alimenticios Ya Está Sociedad Anónima, por medio de su mandatario especial judicial con representación Juan Antonio Martínez Rodríguez, en base a lo considerado, se otorga a efecto de restituir los derechos violados. Y en cuanto a la promovida por la entidad Industrias Alimenticias Kearns y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones, por medio de su mandatario especial judicial con representación Enrique Moller Sánchez, realizada la confrontación con la resolución impugnada, la normativa aplicable y la doctrina legal sentada por la Corte de Constitucionalidad, el acto reclamado no contiene los agravios denunciados ni viola los principios y derechos denunciados, por lo que así ha de resolverse. Con base en las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio resolvió: otorga el amparo planteado por la entidad Productos Alimenticios Ya Está Sociedad Anónima por medio de su mandatario especial judicial con representación Juan Antonio Martínez Rodríguez contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. En consecuencia, restituyen la situación jurídica afectada. Deja en suspenso el acto reclamado consistente en auto del 5 de noviembre del 2014 dictado por la autoridad impugnada. Se ordena a la autoridad impugnada dicte nueva resolución conforme lo aquí considerado en un plazo de 5 días contados a partir de la recepción de la ejecutoria de la presente sentencia, bajo apercibimiento de imponer multa de 2,000 quetzales a cada uno de los magistrados. No se hace condena en costas ni se impone multa por lo estimado. Deniega por notoriamente improcedente la acción de amparo planteada por la entidad Industrias Alimenticias Kearns y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones, por medio de su mandatario especial judicial con representación Enrique Moller Sánchez, contra la resolución de fecha 2 de diciembre del 2014 dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. Se condena en costas a la postulante. Se impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante Eddie Osvaldo Leal Ortiz, la cual deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo. Su cobro, en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública, previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden entonces hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, en un primer momento, Industrias Alimenticias Kearns y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones, por medio del mandatario especial judicial con representación, abogado Enrique Moller Sánchez, quien actúa en su auxilio, y en el del abogado Marcelo Pablo Ernesto Richards, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada indistintamente. En este caso, tengo entendido que hace uso de la palabra el abogado Enrique Moller Sánchez, quien queda en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Con su venia, quería pedir su autorización. No voy a leer documentos durante esta audiencia, pero traigo una hoja de auxiliar de memoria que espero no sea un problema para ser consultada durante la audiencia momento a momento. Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Mi nombre es Enrique Moller Sánchez y el día de hoy voy a presentar a ustedes los alegatos en el día de la vista a nombre de mi mandante, Industrias Alimenticias Kearns y Compañía, Sociedad en Comandita por Acciones.
El día de hoy voy a tratar de circunscribirme exactamente al tiempo que los reglamentos establecidos señalan para este tipo de audiencias. También me voy a circunscribir a la sentencia objeto de apelación. No obstante, voy a lo largo de mi exposición a utilizar algunos momentos para referirme a los antecedentes de este caso, precisamente para efectos ilustrativos, dar un marco de referencia a los señores magistrados de qué se trata el asunto en mención y ayudarlos a comprender mejor la línea argumentativa que voy a presentarles el día de hoy. Señores magistrados, este asunto, a pesar de parecer complicado, es más bien bastante simple y puede reducirse a dos preguntas básicas. La primera: ¿es posible para una sala de la Corte de Apelaciones enmendar el procedimiento cuando encuentra errores sustanciales durante el mismo? Y la segunda: ¿es el hecho que la resolución de la sala, es decir, el auto de enmienda del procedimiento, sea inapelable, automáticamente una violación al derecho de defensa de cualquiera de las partes que no estén de acuerdo con la enmienda misma? Digo que es simple porque además de que hay amplia jurisprudencia a este respecto, la ley es absolutamente clara. El artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial da la facultad a la Sala de la Corte de Apelaciones a enmendar el procedimiento cuando encuentra errores sustanciales en el mismo. Cuando me refiero al procedimiento, es el que inicia con la demanda y termina, si es apelada esta, con la sentencia de segunda instancia. Es decir, la ley es clara a este respecto y no deja lugar a dudas, además de haber clara jurisprudencia que respalda esta legislación. En cuanto a la pregunta si es apelable o no esta resolución, también la ley es clara y hace que las resoluciones, cuando provienen de una sala de la Corte de Apelaciones, son no apelables. Y esto obedece al reconocido principio de dos instancias claramente estipulado a lo largo de toda nuestra legislación. No obstante, señores magistrados, debo decirles que la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia sorprendentemente falla en contra de la jurisprudencia establecida y de la propia ley. Y me hubiera encantado poder hacer un análisis de las motivaciones y fundamentos que tuvo la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia para fallar en esta forma. No obstante, señores magistrados, como ustedes podrán darse cuenta de la lectura de los autos, esto es imposible. ¿Por qué? Porque no existe tal motivación o fundamento en la sentencia. Simple y sencillamente la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia basó su resolución en una premisa. Según la sentencia, la enmienda viola el derecho de defensa y del debido proceso de productos alimenticios ya está, porque al enmendar el procedimiento la dejó supuestamente en estado de indefensión, pues su resolución por ley es inapelable. Esta simple indicación o premisa la basa en dos supuestos. El primero, en que, como lo leímos en los antecedentes, la enmienda, según la Corte Suprema de Justicia, resulta no ser la incidencia procesal correcta, ya que de acuerdo a lo que indica la sentencia, la Sala de la Corte de Apelaciones solo podía confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia. Ya vamos a regresar a ese punto, pero lo más interesante es que en este supuesto indica que esto viola el derecho de defensa de productos alimenticios ya está, porque el auto de enmienda, y repito, no es apelable, cuando la ley claramente indica esta circunstancia y ya establecí la situación doctrinaria que la ley está tratando o que busca subsanar en este aspecto. Basa también la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia su sentencia en un segundo supuesto, en este caso sorprendente, y no encuentro otro calificativo para llamarlo. Es sorprendente porque en él
La Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia se separa completamente del análisis del amparo en cuestión y va a hacer una revisión de temas que se dieron en el juicio durante la primera instancia. Y no solo hace una revisión, sino que la hace en forma errónea, parcial y asumiendo hechos que no constan en el proceso judicial. Y atreviéndose, como lo voy a indicar más adelante, incluso a hacer una recomendación directa a la Sala de la Corte de Apelaciones sobre cómo debe resolver el fondo del asunto, yendo mucho más allá de lo que le es posible dentro de un amparo. Señores magistrados, es claro que la premisa de la sentencia de amparo es, en consecuencia, primero, inválida, pues el hecho que no exista apelación de la enmienda no constituye en forma alguna una violación al debido proceso ni al derecho de defensa. Y si vamos a los hechos mismos del proceso, si la enmienda se aplica tal y como la ordenó la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, las circunstancias de los hechos es que se retrotraen al momento inmediato anterior a la emisión de la sentencia de primera instancia, a partir de la que nuestra contraparte, Productos Alimenticios Ya Está, puede continuar ejercitando todas y cada una de las defensas que le son posibles. En consecuencia, no hay, señores magistrados, tal agravio. Es contradictoria, pues en primer lugar admite con claridad la existencia de las estipulaciones del artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial y permite también con claridad y admite que la resolución de la Corte de Apelaciones resultaría siendo inapelable. No obstante, al hacer esta estipulación, vuelve a indicar la referencia que la Sala solo podía confirmar, modificar o revocar lo resuelto por el juzgado de primera instancia, olvidando que obviamente lo que indica a este respecto el artículo 610 del Código Procesal Civil y Mercantil es concurrente y complementario con lo que se indica en el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial. Es decir, que en un caso normal, en donde la Sala de la Corte de Apelaciones no encuentre violación alguna a derechos a lo largo del proceso, definitivamente su actuación se encuentra circunscrita a confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia. Pero cuando la Sala de la Corte de Apelaciones encuentra que hay violaciones evidentes al procedimiento durante la primera instancia, debe de retrotraer estas actuaciones hasta el momento de las violaciones, principalmente por dos temas. El primero, porque en este caso esa violación al debido proceso, por ser un juicio oral, ni siquiera podría llegar a ser materia de casación. Y en segundo lugar, porque la defensa de los derechos constitucionales y del debido proceso debe darse en todas y cada una de las instancias del procedimiento. No debemos esperar llegar a la acción de amparo para manifestarlas. Estos fueron, señores, los fundamentos que tomó la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones en su fallo. En consecuencia, es contradictorio lo que resuelve la Cámara de Amparo, pues por un lado reconoce el derecho, pero por otro lo niega sin hacer motivación o fundamentación alguna. En este caso, señores magistrados, además, se da un absurdo, y por absurdo no vamos a entender lo que en lenguaje coloquial se entiende por esa palabra, sino lo que el absurdo significa en la filosofía del derecho. Me explico. Si aplicáramos literalmente lo que la sentencia de la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia establece, ningún tribunal colegiado o sala de la Corte de Apelaciones podría enmendar el procedimiento, porque el resultado del auto de enmienda sería que ese auto sería inapelable y en consecuencia, en todos los casos, se violaría el derecho de defensa de alguna parte que no estuviera de acuerdo con tal enmienda. Eso, llevado al extremo, nos llevaría incluso a que ni siquiera esta Corte podría llegar a enmendar las situaciones en las cuales considera que se violó el procedimiento. ¿Por qué? Porque igual su resolución sería inapelable. Señores magistrados, esto, si se aplica, es un completo absurdo de lógica jurídica. Por otro lado,
Debo decir que la resolución es ilegal, pues claramente atenta contra jurisprudencia y contra legislación establecida y que no deja lugar a duda. En este caso, el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial, que faculta con toda claridad a la Sala de la Corte de Apelaciones a enmendar el procedimiento y que hace esta enmienda inapelable. Por último, debo decir que en este caso en particular, la sentencia dictada por la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia es completa y absolutamente parcial. Y aquí me voy a referir al segundo supuesto, a ese análisis supuesto que hace de las circunstancias procesales de primera instancia. Y aquí es a donde me voy a hablar un poquito de los antecedentes de este tema. Estando durante la primera instancia por terminar el periodo de prueba, mi representada está esperando que se diligencien ciertos medios de prueba que fueron en su momento ofrecidos, pedidos y cuyo diligenciamiento fue ordenado por el juzgado de primera instancia. No obstante lo anterior, lo que recibimos, para sorpresa nuestra, fue la sentencia, sin que se haya diligenciado ese medio de prueba. Y lo que alega la Cámara de Amparo es que mi representada tuvo en su momento la oportunidad de protestar el no diligenciamiento de ese medio de prueba. Pero, señores magistrados, podíamos protestarlo si nos hubiese sido denegado, porque se protesta lo que el juez deniega. No obstante, en este caso no nos fue denegado, fue realmente admitido y lo que faltó fue el diligenciamiento. Y lo que recibimos fue la sentencia, cuyo procedimiento siguiente era plantear esto en apelación tal y como lo hicimos. También, el otro alegato que hace la Cámara de Amparo al hacer el análisis indica que supuestamente mi representada tuvo derecho a refutar la ampliación de la opinión de cierto auditor sobre una revisión de los libros de contabilidad de mi representada. Señores magistrados, nada más alejado de la verdad. Porque ¿cómo es posible refutar algo que nunca nos fue notificado? El resultado de la ampliación de esa opinión nunca nos fue notificado y nos enteramos del mismo hasta leer la sentencia propiamente dicha. ¿En qué momento podíamos hacer una refutación? ¿Qué hicimos? Lo planteamos dentro de la apelación y ambos aspectos, luego de una profunda revisión hecha por la Sala Tercera, fueron admitidos y ahí fue cuando la Sala Tercera claramente ordena la enmienda. No me extraña, señores magistrados, encontrar parcialidad en esta resolución, pues lamentablemente a lo largo de todo este proceso hemos encontrado circunstancias de completa y absoluta parcialidad. ¿Desde cuándo la parte actora, en el caso del juicio oral, presenta en su demanda una reclamación y el único hecho que aduce como daño y perjuicio es un supuesto contrato por 2 millones de quetzales que nunca comprobó? Y en la sentencia mi representada es condenada al pago de 93 millones de quetzales. 2 minutos más para Muchas concluir, gracias. abogado. Una cifra completa y absolutamente astronómica. Y posteriormente a la sentencia mi representada es objeto de acercamientos que yo no puedo llamar de otra forma sino extorsivos, tratando de vendernos una sentencia favorable, hecho que nosotros denunciamos frente al Ministerio Público y tras una investigación de la CICIG. Por este caso, hay magistrados que están sujetos a proceso penal a la par de otro grupo de personas individuales. A lo largo de todo este proceso ha habido parcialidad y la sentencia de la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia no es la excepción. Es sorprendente cómo, sin una motivación o fundamentación, la Cámara de Amparo puede resolver en contra de lo que claramente establece la ley y la doctrina. En conclusión, señores magistrados, la sentencia apelada viola el derecho de mi representada, primero, a una resolución motivada y fundamentada. Segundo, el derecho a un juez imparcial y, derivado de esa imparcialidad, el derecho de defensa de mi representada y el debido proceso de mi mandante, porque incluso se atreve a sugerir a la Sala de la Corte de Apelaciones cómo resolver cuando reciba esta sentencia. Señores magistrados, en consecuencia, es procedente que la apelación planteada por mi representada
sea declarada con lugar y se revoque la sentencia emitida por la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado Moller Sánchez. Continúa la audiencia con la intervención de la entidad Productos Alimenticios Ya Está, Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial con representación Juan Antonio Martínez Rodríguez, quien actúa con su auxilio, y con el del abogado Maynor Gilberto Valdés Pineda, quienes entiendo compartirán el uso de la palabra en la audiencia. Tienen, por favor. Buenos días, señores magistrados, abogados, señora fiscal. En nombre de nuestra representada Productos Alimenticios Ya Está, hacemos uso de la vista decretada para el día de hoy y queríamos ser concretos. Queremos ser concretos porque queremos ser muy transparentes en toda esta situación que creo que hemos oído y hemos venido diligenciando. Este proceso proviene de un proceso de juicio oral, en el cual la parte que no esté de acuerdo con una sentencia puede apelarla, y dentro de los procedimientos de primera instancia el que no esté de acuerdo puede realizar las protestas, puede accionar incluso en forma de una acción penal, una acción constitucional. Pero si se nos suscribimos a una apelación, esta no puede suplirse como una protesta, mucho menos como una situación de una acción constitucional. El acto reclamado fue presentado nosotros, la acción de amparo, porque estimamos que la sala de resolver la apelación incurrió en una observancia de ley porque enmendó la sentencia de primera instancia. Viendo y revisando el artículo 209 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece muy claramente que en esta clase de juicio solo la sentencia es apelable, se dicta día para la vista, auto para mejor fallar, y viene la sentencia. La sentencia, pues indudablemente, como es un procedimiento especial y específico en el juicio oral, pues los honorables magistrados pueden tomar en consideración lo establecido en el artículo 610 del Código Procesal Civil y Mercantil, en la cual ellos tienen las facultades para realizar las gestiones o decisiones o modificaciones o revocaciones que crean convenientes. Bueno, en vista que no se cumplió con esos principios, presentamos la acción de amparo. La Corte Suprema de Justicia, al conocer la misma, pues estableció y analizó la aplicación debida de la ley y concluyó de que la enmienda posiblemente pueda existir cuando, por ejemplo, la misma sala quiere enmendar la vista decretada, pero procedimientos de una sentencia que vienen en grados como retrotraerse a un procedimiento donde hay una preclusión procesal. No existe una retrotracción a un procedimiento, sino que tenía que cumplirse con lo establecido en la ley. La primacía de la ley establece muy claramente que es de observancia general. En cuanto a las posturas de las partes en los procesos, pues indudablemente cada uno es conocedor de los principios establecidos mínimos que están en la ley. Si uno siente que está afectado por algunas decisiones, pues existen los remedios, los procedimientos, acordes, como por ejemplo, si se siente afectado alguna de las partes, pues tendría el derecho de accionar constitucionalmente, como vuelvo a reiterar, o protestar, y si no se le está la protesta, pues acciones constitucionales, pero la situación pasiva no se puede suplir con una apelación. La apelación, su naturaleza misma la establece, sus condiciones están, los elementos sí están establecidos. No podemos nosotros permitir que una sala, conociendo una apelación, decida retrotraer un procedimiento, porque eso sería volver un círculo en que se establece una clara violación a los principios mínimos de un debido proceso. Haciendo acopio a lo
lo que manifestó el licenciado Moller, pues nuestra representada en forma objetiva quiere pedirles a ustedes que este proceso lo hemos diligenciado nosotros de una forma muy transparente. Hemos agotado todos los procedimientos, los organismos judiciales han establecido ciertas decisiones. Nosotros, cuando no estamos de acuerdo, utilizamos los medios y las impugnaciones idóneas. También invocamos que existiera un ataque por parte de la otra contraparte del organismo judicial, haciendo referencias personales a funcionarios que no compartimos. Nos quisieron meter en el juego, nosotros no compartimos tampoco, sino que litigamos por medio de los medios que establece la ley. Y si estamos aquí en la vista pública es para aclarar que una sentencia emitida por la Corte Suprema ya está en el derecho de apelar, pero modificar la ley, dándole la apelación una apariencia de una acción constitucional de amparo o pedir una retrotracción de una decisión de un juez, o pedir que se realice una diligencia que no fue protestada o bien no accionada constitucionalmente en una apelación, es como torcer el principio de legalidad. Entonces, con todo respeto, yo solicito que se tome en consideración 2 puntos. Uno es que la acción de amparo fue presentada por nosotros, porque la sentencia emitida por el acto reclamado, por la sentencia emitida por la sala correspondiente, estimamos que violaba ciertos principios legales. Ellos se adhirieron, pero dijeron que solo respaldaban la decisión. Ahora que la sentencia de la primera instancia de acción de amparo fue tomada en consideración conforme a la ley, por supuesto tomando consideraciones que dicen la Corte Suprema de Justicia, ahora no les parece. Entonces estamos viendo un contradictorio, porque si no les hubiera parecido algunas cuestiones desde el inicio lo hubieran manifestado, pero ahora resulta que el contradictorio existe y entonces no hay decisión por parte de ellos. Hemos tratado de comprender y no hemos podido comprender porque ahora están en contra si la debida aplicación es y es efectiva, obligatoria y de cumplimiento forzoso. Ahora, en cuanto a la apelación que ellos plantearon a la aclaración que presentaron, pues indudablemente ellos quieren que en la aclaración se les tome los puntos que ellos quieren que se les indique, situación que como lo establecieron es totalmente imprudente porque la aclaración no toca asuntos de interés de fondo. Muchas gracias por su atención, les agradezco mucho y muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días, personas que nos acompañan. Mi nombre es Juan Antonio Martínez. Quiero referirme en forma rápida respecto de este asunto. Es del conocimiento de los que estamos acá de que se trató de un juicio oral de competencia desleal. Se debió a que la entidad Kearns utilizó una expresión de propaganda por un tiempo más o menos de 20 años y a pesar de que se le llamó la atención nunca quiso dejar de hacerlo, al contrario, trató de registrar la expresión a su favor, quiso apropiarse de esa expresión. Entonces nos obligó a iniciar un juicio como el que le estoy mencionando de competencia desleal. El resultado ya lo sabemos. Por supuesto que habían daños y perjuicios, y me perdonan, pero creo que se quedó corto el tribunal con la multa que impuso, porque en 20 años utilizar una expresión como los hechos en casa, que todo el mundo lo conocemos, que lo identificábamos con Ducal, no con la fábrica ya está. Ese es el punto precisamente que se está atacando. La sentencia nos fue favorable, por supuesto. Y quiero aclarar que el artículo 67 de la Ley de Organismo Judicial no dice que los magistrados, dice los jueces, que son unipersonales. Ellos pueden enmendar siempre en su misma instancia. No pueden enmendar una instancia anterior ni posterior.
por un lado. Por otro lado, el artículo 110 del Código Procesal Civil y Mercantil claramente establece que la resolución que emita una sala debe confirmar, revocar o modificar la de la primera instancia. Es decir, no estamos tratando nosotros de engañar al órgano jurisdiccional. Estamos dentro de lo que la ley nos está señalando y estamos discutiendo asuntos que realmente tienen una base jurídica. Estamos en lo que el reclamo nuestro está basado en que se utilizó por mucho tiempo una denominación marcaria de la cual jamás fueron autorizados la empresa Kearns. Únicamente feliz día. Muchas gracias a los abogados. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal abogada Ruth Jessica López, quien actúa con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En el presente amparo, el Ministerio Público comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 18 de febrero del año 2016, por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, otorga el amparo solicitado por Productos Alimenticios Ya Está y deniega el amparo solicitado por Industrias Alimenticias Kearns. Ambos amparos presentados en contra de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Ramo Civil y Mercantil. Me haré referencia primero al amparo presentado por Productos Alimenticios Ya Está. Al analizar el acto reclamado de fecha 5 de noviembre del año 2014, por medio del cual la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Ramo Civil y Mercantil, al conocer un recurso de apelación, emite una resolución en la que indica que se enmienda el procedimiento y deja sin efecto todo lo actuado a partir del 8 de agosto del año 2014, a excepción de las resoluciones de fecha 10, 17 y 22 de octubre del año 2014, y no entra a conocer el recurso de apelación interpuesto. Esta Fiscalía considera que sí existe agravio de relevancia constitucional que hace procedente el otorgamiento del amparo instado por Productos Alimenticios Ya Está, pues es evidente que efectivamente el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial faculta a los juzgadores para poder enmendar el procedimiento. Sin embargo, deben hacerlo dentro de los parámetros establecidos en dicho artículo, sin vulnerar los derechos constitucionales que asisten a las partes. Al conocer el recurso de apelación, la Sala estaba limitada, de conformidad con el artículo 209 y 610 del Código Procesal Civil y Mercantil, a confirmar, revocar o modificar la sentencia conocida en apelación. Sin embargo, dejó sin efecto todo lo actuado dentro de un juicio oral de competencia desleal, incluyendo la sentencia. Esta Fiscalía comparte dos aspectos de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. El primero es que si consideraban la sala recurrida que consideraba que no era procedente el confirmar la sentencia, debió emitir la sentencia que en derecho correspondía y no enmendar el procedimiento, pues utilizó inadecuadamente la facultad de enmendar el procedimiento. Y lo segundo es que dentro de un juicio oral de competencia desleal se llevaron a cabo todas las fases del proceso en la que ambas partes, en atención a su derecho de defensa y debido proceso, presentaron los medios de impugnación que consideraron pertinentes, por lo que no se podía pretender que mediante una enmienda al procedimiento se conocieran sobre la fase en la cual se diligenciaron los medios de prueba. Asimismo, esta Fiscalía quisiera hacer mención a que esta Corte ha emitido reiterada y abundante jurisprudencia en el sentido de que el amparo procede siempre que las resoluciones y disposiciones o actos de autoridad lleven implícito amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Y es procedente otorgar la protección que la garantía constitucional conlleva siempre que al aplicar una norma, ésta sea aplicada de manera inadecuada por el juzgador, como lo es en el presente proceso constitucional. Este criterio ha sido sustentado por esta Corte en la sentencia emitida en el expediente 2219 del año 2003 y en el expediente 712 del año 2001, 565 del año 1997.
por lo que referente a este amparo, esta Fiscalía en su momento oportuno solicitó que se otorgara la protección constitucional, siendo así que en ese efecto fue la sentencia. Esta Fiscalía solicita respecto a este amparo que se declare sin lugar el recurso de apelación y se confirme la sentencia en la cual se otorga el amparo solicitado por Productos Alimenticios Ya Está. Referente al segundo amparo presentado, el de Industrias Alimenticias Kearns, esta Fiscalía también quisiera hacer mención que existe reiterada y abundante jurisprudencia de esta Corte en el sentido de que la facultad establecida en el artículo 203 constitucional de la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado compete con exclusividad a la jurisdicción ordinaria y no se puede pretender que se realice una tercera instancia revisora por esta Corte. También ha emitido jurisprudencia en la que ha indicado que lo resuelto en los recursos de aclaración y ampliación por su naturaleza jurídica, que no son unos medios de impugnación, sino remedios procesales, no se puede causar agravio, pues no modifican el fondo del asunto, únicamente lo amplían o lo aclaran sin entrar al fondo del mismo. Quisiera, con la venia del honorable magistrado presidente, dar lectura a la parte conducente de una sentencia referente a este aspecto. Al lugar. Gracias. Esta Corte ha sentado jurisprudencia que el auto que resuelva la aclaración y la ampliación no es susceptible de amparo, en virtud de que estos no fallan sobre el fondo del asunto, sino que la aclaración esclarece términos oscuros, ambiguos o contradictorios de las resoluciones, y la ampliación extiende la resolución cuando en ésta se hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versare la pretensión, y por su naturaleza jurídica no se consideran verdaderos medios de impugnación porque mediante ellos no se puede pretender ni la anulación ni la modificación de la resolución y por lo tanto en ningún momento podría causarle al amparista violación a derechos y principios constitucionales que denuncia. Criterio sustentado en la sentencia emitida en el expediente 678 del año 2005. En ese sentido, pues se considera que no existe agravio en la emisión de la resolución de fecha 2 de diciembre del año 2014, por medio de la cual se declara sin lugar el recurso de apelación de aclaración presentado por Industrias Alimenticias Kearns. Con base en los argumentos expuestos, esta Fiscalía solicita que al conocer el recurso de apelación se declare sin lugar, se confirme en toda la totalidad la sentencia, se otorgue el amparo a Productos Alimenticios Ya Está y se deniegue el amparo a Industrias Alimenticias Kearns únicamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogada López. Con esto declaramos clausurada la presente audiencia.